Hola, mi nombre es Briana Johnson, juego defensa central, juego para la Universidad de Portland y quería invitar a todos para suscribir al canal de Juan Rodas para mirar mi entrevista y más. Gracias. Hola a todos, yo me llamo Juan Rodas y hoy tenemos a nuestra legionaria Briana Precious Johnson que está en Los Ángeles. Briana, ¿cómo te encuentras hoy en tu casa? Bien, muy feliz, muy feliz. Gracias por tenerme. Sí, por supuesto. Y para iniciar la entrevista, Briana, si nos puedes contar cómo fue tu infancia desde chiquita en Los Ángeles y dónde específicamente naciste. Yo nací en Inglewood, California. Pensé a jugar soccer cuando tenía 5 años. Ujú. Y desde 5 años me encantó. Such a funny story because I remember that when I was little, we would always pass by these fields, Yeah. and my mom, we would go to this after school program, and we would always pass by these fields. And when you're little, you obviously want to go and run around to play. Yeah. And I remember I used to see boys and girls play, and we would tell my mom, like, can we stop to see? And she would be like, mañana, podemos mirar mañana. And that tomorrow came, and ever since then, I've loved soccer. So, yeah. Okay, bien. And like obviously when you were a little girl, was soccer the only sport that you played? Yes, the only sport. Mi familia le gusta mucho fútbol, so siempre crecí con todo el fútbol. Mi abuelito le encanta, siempre estamos mirando fútbol, so yes. Qué bien, qué bien. ¿Y tienes hermanos o hermanas en tu familia? Sí, tengo una hermana más grande y una hermana más pequeña. Tú solo tres mujeres. Yes, yeah. Qué bien, qué bien. ¿Y qué comida y música le gusta a Briana? So, comida me gusta mucho los cangrejos, Oh, wow, okay. aguachiles, arroz, música mexicana, banda, mucho banda. Y me gusta bachata también. Romeo Santos. Oh my. Mm-hmm. Qué bien, qué bien. Y algo que nosotros los aficionados no sabemos de Briana, porque obviamente sos un atleta, estudias, pero hay algo distinto que nosotros los aficionados no sabemos de ti. That's a hard one. Me gusta hacer bailes on TikTok. Oh, wow, okay. Yeah. Puro TikTok, ¿ah? Qué bien, qué bien. Y obviamente sos nacida acá en Estados Unidos, mamá de Guatemala y papá estadounidense, pero ¿con qué país te identificas más? ¿El lado estadounidense o el lado guatemalteco? Guatemalteco. Just because I grew up with my Guatemalan side, super close to my Guatemalan side, and I'm around the culture, the food, everything. So definitely Guatemalan side. Mm-hmm. Good, that's good. And obviously, para la gente que no sepa de tu mamá o papá, ¿quién es de Guatemala? ¿Cómo eres que sos guatemalteca? Mi mamá es de la capital de Guatemala. ¿Y has ido a Guatemala? Mm-hmm. Oh, snap. ¿Cuántas veces? Dos. So fui cuando tenía como 8 años. Ajá. Fui con mis abuelitos. Y después I recently just went, I think 2020. Oh, so I think, yeah. ago? So, yeah, 2020. So when all the COVID was happening, I was like stuck there because they closed the border, the airport. So I was stuck there. But yeah, estaba en la capital. Después fui a Antigua. Mm-hmm. And yeah, I love it. It's beautiful. That's good, that's good. Y obviamente si la selección femenil de Estados Unidos se enfrenta a la selección femenil de Guatemala, ¿a quién apoyarías y por qué? Damn, it's a tough one. Los dos. Los dos. But pienso que Guatemala, for sure. Yeah. That's good. Y para la gente que no sepa, Briana, ¿en qué universidad juegas? ¿Qué posición juegas? ¿Y cómo te describirías para la gente guatemalteca que no sabe de ti? So voy a la Universidad de Portland. Juego central defensa.
And yo soy una jugadora muy fuerte. No tengo miedo de nada, not one tackle, one 1v1. I love just going for it and putting my heart and soul into everything that I do. And I love accomplishing every goal that I have. And what I set my mind to, I'm going to do it. That's good. ¿Y en qué año en la universidad estás para la gente que posiblemente quiere saber? Mi primer año. Y te faltan 4 años, ¿va? Para jugar en esta universidad. Sí. Ok, qué bien, qué bien. ¿Y quién ha sido la delantera más difícil que te ha tocado enfrentar? Porque como defensa central me imagino que hay muchos jugadores que son fuertes, rápidas, pero si nos puedes contar. Trinity Rodman. Ella está jugando por USA, pienso, y está jugando por NWSL, Washington Spirit. Yo jugué contra ella cuando estaba jugando en club y ella era la mejor delantera que yo jugué contra. Es muy rápida, muy fuerte. Ella sabe lo que está haciendo. A ella le gusta estar en tu mente. So, yeah, Trinity Rodman. Entonces, ¿ella actualmente juega para la selección de Estados Unidos? Sí. Wow, God. Entonces, muy buena entonces. Yes, muy, muy buena. Muy rápida también. Sí. Y para Briana Johnson, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Siendo muy joven y obviamente me imagino que quieres cosas que quieres lograr. Yeah, so my short term would definitely probably be to just be a good person and be happy with myself, content with myself. And a long term goal would be to obviously play professional soccer, play for the national team of Guatemala, or a club team, and, you know, just be that very good soccer player and, you know, get that pro contract. Of course. Y me imagino también que tienes como meta en jugar en una liga profesional, pero ¿tienes en mente en qué liga te gustaría jugar? Probably, I think is it Liga MX? Liga MX en México. Yeah. Yes, that one. La mexicana. Sí. Qué bien, qué bien. Y ahorita actualmente, ¿cómo te va en Portland con tu universidad? Good. It's very hard, especially with school and just coming back from my recovery. But it's really good. I'm enjoying it and taking it day by day. But it's really good. I made the right choice on coming to Portland. Y me imagino también que posiblemente tenías más ofertas de diferentes universidades. Y si eso fue el caso, ¿por qué escogiste Portland? So, yo escogí Portland porque yo sentí que era como yo estaba en mi casa, pero no en mi casa. Y yo siempre miraba mi proceso de colegio que quiero estar aquí si no jugaba soccer. Todavía voy a estar feliz si no estoy jugando soccer, porque todo puede pasar. Me puedo golpear, un día me puedo levantar y decir, oh, ya no quiero jugar soccer. So, todavía quiero estar aquí, todavía voy a estar feliz si no estaba jugando un deporte. So Portland just gave me that love and support that I wanted and needed, and they just made me feel like I was at home away from home. So, yeah. Qué bien, qué bien. Y de las otras universidades que estaban interesadas en ti, ¿qué universidades eran? University of Oklahoma, Washington, Vanderbilt. This was so long ago. New Mexico. I think UCLA. Yeah, I had a lot, and that was, I think it was from like freshman year to senior year. Wow. And all full rides. Y UCLA, que estabas bien cerca de tu casa, ¿por qué no lo quisiste ir ahí? No, yo nunca quería estar en la escuela aquí en California. Quería venir a visitar a mis papás, no mirarlos todas las semanas. So, yeah. Qué bien, qué bien. Y en esta última temporada nos mencionaste que estabas lesionada, pero ¿cómo quedaron en la temporada?
We had a really good season. We beat Santa Clara, which was amazing. That was something that we really wanted to, just because they're NCAA champions. We beat them 2-1, I believe, or no, 2-0, excuse me. But we did good. We didn't qualify for the NCAA tournament, which sucks, but everyone improved as a player and a person. So, yeah. That's good. Y el momento más difícil en tu carrera actualmente que ha pasado ahorita. When I got hurt, my ACL injury. It was really tough, and I'm glad I'm past that now and getting past it. But that was a very big setback, and it took a big toll on my mental health and somewhat of my physical health. But that was definitely very heartbreaking for me. But yeah, I'm pushing past it, and slowly but surely getting better. But that was definitely something that was like probably one of my biggest downfalls in my soccer career. Yeah. Pero, y actualmente, hablando de porcentaje, ¿cómo estás ya para estar de nueva jugando dentro de la cancha? Muy bien. Mi cuerpo se sienta muy fuerte. Me siento como una nueva jugadora. Estoy feliz. Quiero jugar. Estoy practicando ahorita. Y me siento muy, muy, muy bien. Muy bien. Y el amor hacia el fútbol no se ha ido, ¿verdad? Todavía está. No, todavía está más. Qué bien, qué bien. Y obviamente siendo guatemalteca, ¿conoces algunos jugadores de Guatemala? Leslie. Ramirez, right? Baller. Yeah. ¿Y tú cómo conoces a Leslie? Well, yo miré que mucha gente estaba poniendo cosas de ella y yo le mandé un mensaje, le dije, like, congratulations por todo lo que está haciendo y así como through social media. That's how we met, through social media. Ah, ok. Entonces nunca se han conocido en persona. No. Ah, ok. Por supuesto. Y obviamente desde chiquita, cuando eres pequeña, ¿había alguien quien admirabas, ya sea en el ámbito de fútbol o posiblemente algún familiar? Mi mamá. Mi mamá, ella es un grande mujer. Ella es hecho mamá y papá para mí y mis hermanas. Y siempre ella me ha querido y a lot of support. She showed me so much support, has been my biggest supporter, has put in so much hours and, dedication, and from going to field every weekend and, just supporting me in any decision that I make and just being that strong woman that she is definitely is one of the big reasons when I step on that field and she's someone who that I play for her, especially when I step on that field, and she's just an amazing woman. So definitely my mom. Of course, it's always good to have obviously that support, especially being, like how you said that she was a father figure for you, so it's always important, Yes, definitely. And ¿quién ha sido tu mejor compañera dentro del club ahorita? Se llama Lexi Kaz. Jugaba por USD, University of San Diego, pero ya no está jugando ahorita. Ella me ha ayudado mucho. She pushes me past my limits and just always reminds me of how good I am and what I can do and takes me out of my comfort zone. So, Lexi Kaz. Qué bien, qué bien. Y para la gente que no sepa también, Briana, ¿dónde empezaste a jugar? ¿Con qué equipo? Y obviamente estás jugando actualmente con Portland, pero ¿dónde fueron tus inicios en el ámbito futbolístico? Yeah, so empecé jugando con un club estaba jugando con AYSO y de AYSO me miró un club que se llama Beach FC y de Beach FC jugué, pienso como 2 años o 3 años con Beach FC. De Beach FC yo me fui a Venom FC y jugué 5 años con Venom FC y de Venom FC me miró LA Breakers y de allí, esto es cuando todo estaba ganando mis ofertas y
Estaba jugando por San Pedro High School. And yeah. Qué bien. Entonces me imagino que durante ese proceso te imaginabas estar en una universidad, ¿verdad? Ya después de high school y todo, me imagino que esa fue una meta tuya. Sí. Qué bien. Y una niña de Inglewood se imaginaba estar en Portland y también tener la opción de jugar y representar a Guatemala. ¿Te imaginabas esto? I think that if you would have told probably 5-year-old me that I would be doing what I'm doing now, I wouldn't believe you. I definitely would have. Siempre, este es un sueño, and I'm so excited to do more things in the soccer world and accomplish my dreams. Of course. Y obviamente cuando Briana tiene tiempo libre, ¿qué haces en tu tiempo libre? Porque me imagino cuando lo tienes no quieres estudiar, no hacer tarea ni nada de eso, pero ¿qué hace Briana cuando tienes tiempo libre? Estar con mi familia y mis amigos y mis amigas. I'm very family orientated, so I like to be with my family as much as I can and, spend some time with my friends, my teammates. So yeah, that's what I do on my free time. Qué bien. Y el nivel en Portland, ¿cómo es el nivel futbolístico? Y si no estoy mal, es División 1, ¿verdad? Sí. Okay. Muy, muy rápido, it's very physical as well. Hay muchas niñas del mismo edad que son buenas. No hay una niña en División 1 que no es buena. Todos saben lo que están haciendo. Todos quieren hacer la misma cosa o más. Y todos tienen a goal that they want to reach. And everyone is fighting for a position or their spot on the team. So it's very intense and it's a great environment to be in, honestly. Especially if you love soccer, it's an amazing environment to be in. That's good. Y obviamente tienes un nombre muy, digamos, muy estadounidense, pero para la gente que no te conoce, es difícil para ellos comprender que eres guatemalteca, que eres chapina o no. Yes. Cuando gente me mira y me pregunta, siempre piensan que solo soy de Estados Unidos. Y cuando digo, soy guatemalteca, really? Yeah. So yeah, my last name is definitely American. Yeah. But yeah, Chapina over here. That's good, that's good. Y de los goles que me imagino que has anotado, ¿tienes algún gol favorito tuyo que has metido? Yes. Fue en mi equipo con Breakers. Yo estaba jugando defensa y pienso que estamos 0-0 y tenemos como maybe 5 minutos hasta que se estaba acabando el partido y mi coach me dice, porque me llaman Johnny o Johnson en ese equipo, me dijo, tienes 5 minutos para hacer un gol. Wow. Y yo dije, 5 minutos, no pienso que puedo hacer eso, pero voy a tratar. Y me subió a delantera y en esos 5 minutos hice el gol y acabó el partido y ese era el más feliz que yo estaba. Wow. Entonces literalmente ganaste el partido para tu equipo. Sí. Wow, qué bien, qué bien. ¿Y qué equipo apoyas, ya sea en el fútbol? Guatemala, obviously. Estados Unidos, Juventus, America, the women, y Portland Thorns in the NWSL. Wow. Cerca de donde estudias, ¿verdad? Yes. Wow, qué bien. ¿Y cómo manejas el estudio y obviamente ser un atleta al mismo tiempo? Porque para la gente que no sepa es muy difícil, a veces te tenés que levantar muy temprano para el entreno, hacer tarea, estudiar, pero ¿cómo manejas eso? Well, para mi primer año ahorita era muy fácil solo porque I was on my recovery journey, so I had a lot of time to actually do school and, be in school. So a lot of my focus was more so on my grades and, my mental health. So it was really easy. But now that I'm back training and doing more hard work at PT,
A little stressful, but it's definitely manageable, especially if you don't procrastinate. So it's very hard in general being a student athlete. Yeah. But it's doable. It's not impossible. Yeah, of course. Y me imagino ya cuando estés de nuevo dentro de la cancha, me imagino que quieres pelear por ese puesto en el 11 titular con Portland Pilots, ¿verdad? Yes, 100%. Qué bien. Y obviamente jugar durante COVID, durante esta pandemia, ¿cómo ha sido? Ya estar con mascarilla, haciéndose exámenes, ¿cómo ha sido jugar durante este tiempo muy raro? Yeah, so con mi club era muy duro, porque especially for high school también, I was getting tested probably like 3 times a week. Yeah, and we weren't allowed to go on tournaments because of COVID. And it was really hard. COVID definitely slowed down a lot of stuff for not only myself, but a lot of my teammates and a lot of student athletes all over the world. But it was really hard, and I think COVID definitely taught us that don't take the sport you love for granted, because it can be taken away just like this. So it was really hard, but now that COVID's dying down a little bit, it's starting to become a little easier. Yeah. Y ahorita cuando están entrenando, ¿tienen que ponerse la mascarilla y todo eso, no? No. Para nada. Qué bien, va. Qué bien, qué bien. Y ahorita, ¿qué estás estudiando en Portland? Business management. Ah, qué bien. ¿Te gusta? Me imagino bastante. Mucho. Qué bien, qué bien. Y entonces, en total, has ido 2 veces a Guatemala. Sí. Y hablando del país, ¿cuál es tu comida favorita de Guatemala? Los frijoles y plátanos fritos. El desayuno. Sí, el desayuno. Yo recuerdo que cuando estaba en Guatemala solo comía eso, solo. Y mis abuelitos también hacen eso, pero los plátanos fritos me gustan mucho. Sí, muy deliciosos, ¿verdad? Qué bien, qué bien. ¿Y qué significaría para Briana Precious Johnson en ser llamada oficialmente por la Selección Nacional Femenina de Guatemala? ¿Qué significaría para tu persona? So happy. Esto es un grande sueño, y I would honestly be so honored. I already am honored in a sense, and just making my family proud to be able to play for the national team would mean the absolute world to not only me but my family. So be very honored. Es un honor. Qué bien. ¿Y sientes el apoyo de los guatemaltecos? Pues no sé si tienes Facebook, no sé si lo tienes, pero ¿sientes el apoyo de los chapines? Yes. Daré muchos mensajes en Instagram. Mucha gente me están siguiendo. Y no tengo Facebook, pero mi mamá tiene Facebook, so me estaba enseñando todos los comments and everything. So, yes, I definitely feel the love a lot. Qué bien, qué bien. Y eso es bueno porque obviamente nosotros como guatemaltecos nos encanta demostrar el amor y obviamente apoyar a las jugadoras y también a los jugadores que posiblemente pueden ser tomados en cuenta con nuestra selección. Y hablando de la selección de Guatemala, ¿miras los partidos o has mirado los partidos de la selección nacional de Guatemala? Sí. Yes. Oh, wow. Qué bien, qué bien. Y me imagino que para estos 2 partidos en abril, que van a ser muy importantes para nosotros porque solo uno clasifica hacia la siguiente ronda, ¿qué mensaje le darías a los aficionados que obviamente quieren ver a nuestra selección clasificar hacia la siguiente ronda? Mucho, yo pienso que lo pueden hacer, y Guatemala ahorita tienen un buen equipo, and I think that what I've heard is the girls are really nice and amazing on that team, and I think that they have a lot of strong players, and I think they can do it, and I think they will do it. Por supuesto. A lot of luck to them. Of course. ¿Y qué sabes de país de Guatemala? Obviamente ya estando allá, pero ¿qué sabes un poco sobre el país de tu mamá? Muy bonito.
la gente allí en Guatemala, it's a very poor country in a sense, but everyone seems so happy there. Yeah. Todos se miran que le gustan, and I know when I went, it was a different living style for me, just being in the United States than going to Guatemala. But everyone seems so happy and genuinely just excited to be in that beautiful country. And I wish it was like that here in the United States, but it's not. But everyone, I love it. I love going to Guatemala, especially cuando voy con toda mi familia. Es tan bonito, and like I said, it's such an honor to be there, and being able to explore different parts of Guatemala, like Livingstone and Antigua. Like it's beautiful. It's beautiful. So you have been to Livingstone. Did you like it a lot? Yeah. I did. I don't really remember as much just because I was little, but I did go, and I remember cuando fui, tenía como trenzas de mi pelo, y I was a little more darker, and todos like me quedaba mirando like, ¿qué está haciendo esta morenita aquí? And I'm just like, soy guatemalteca. Of course. ¿Y qué piensas sobre jugar para el país de tu mamá, si se da la oportunidad, primeramente Dios? Very, like I said, it would be such an honor, a dream of mine. I think that it would make my family so proud, and it would not only make them proud, but me proud because of all the hours and, dedication, blood, sweat, and tears that I've put into this game, and getting repaid like that in a sense would be the biggest blessing. And, just constantly thanking God for even getting an opportunity like that it's amazing. ¿Y la familia tuya que vive en Guatemala, te han mandado mensajes sobre esto o no? Sí, muchos. ¿Y qué te han dicho? Congratulations, están bien feliz por mí, me quieren mirar jugar, y just so happy for me, and I really appreciate the support, and everything. So yeah. Of course. Y ya para ir finalizando, Briana, ¿qué mensaje le darías al entrenador de la selección nacional femenil de Guatemala? ¿Hay algo que posiblemente le quisieras decir, ya que posiblemente va a ver esta entrevista? Por el opportunity. Estoy muy feliz y quiero jugar. And, muchas gracias por todo, mirando mis videos y mirando esto ahorita. So, yeah. Por supuesto. Y de último también, Briana, ¿qué le quisieras decir a todos esos guatemaltecos que obviamente quieren verte jugar con nuestra selección? Gracias por el apoyo ahorita, y me van a mirar jugar, y espero que todos están tan felices con esto, y gracias, muchas gracias. Bueno, al finalizar, de verdad, Briana, te quiero agradecer por tu tiempo. Fue un gusto conocerte más a fondo, porque obviamente sabemos que sos una ser humana también, y aparte una atleta, pero como dije, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos verte jugar con Portland de nuevo, esperamos verte siendo titular, y primeramente Dios, te podemos ver representar a Guatemala pronto, pero como dije, muchas gracias, bendiciones para ti y para tu familia. Gracias por tenerme, gracias a todos.